un área de oportunidad con policías municipales y estatales. ¿Por qué? Porque como primer respondiente no está acotando lo que la ley general del sistema nacional nos lleva y nos obliga en la parte también de protocolos nacionales, ¿no? El protocolo del primer respondiente todavía sigue en muchos casos inaplicable por falta de conocimiento y también la cadena de custodia. Y para terminar, en cuanto a peritos y policías fuera de la Procuraduría, pues sería una cuestión muy dable, ¿no?, para que la investigación fuera independiente y que la Defensoría y el Ministerio Público Fiscal tuvieran independencia, ¿no?, en su investigación y no fueran parte de ellos. Y para terminar, en cuanto a la ética, pues la cuestión es de que de la propia filtro para poder ingresar a la institución, ¿no?, tendrá que manejarse también el estudio humano, ¿no?, el estudio humano de la persona, no solamente el estudio jurídico, porque parte de la formación que tenemos tiene que ver con la ética del funcionario público, que lo tiene que ver primeramente como ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias. Toca mi turno. Perdón. El campo de experiencia de sus servidores es el litigio. En el desenvolvimiento diario de mi trabajo en la oficina, acudimos frecuentemente a las fiscalías o procuradurías y encontramos una serie de circunstancias que se van presentando en el intento de cumplir con nuestro trabajo. A mí me interesa saber, un poco conocer sus conocimientos con respecto al nuevo sistema penal, pero también me gustaría saber cuál es su campo de experiencia y conocimientos en el tema de administración pública, porque indudablemente un procurador no solo procura justicia, también administra recursos humanos y materiales que se vuelven esenciales para poder cumplir con la función. Lamentablemente la implementación del nuevo sistema penal no solamente trae una mala percepción de la sociedad por un aparente incumplimiento o incapacidad de quienes la están llevando a cabo, sino se hace evidente la falta de recursos materiales. Y estas son necesidades que se deben cumplir para poder cumplir adecuadamente con una función. Y por último, también me gustaría hacerle preguntas relacionadas con la ética que debe guardar una persona que adquiera el alto honor de ser Procurador General de Justicia en este Estado. Entonces, bajo estos criterios quisiera preguntarle. Desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿sí me puede usted hablar un poco de los principios constitucionales que rigen al sistema penal, al proceso penal? Esa sería una primera pregunta. Si me puede hablar de la diferencia entre una prueba lícita y una prueba ilegal. También un poco de los principios que rigen a las autoridades en la investigación. ¿Cuál sería su política con respecto a la abstención del Ministerio Público para investigar un delito que se denuncie? Desde el punto de vista de la administración, me gustaría saber bajo qué lineamientos buscaría usted ejercer su presupuesto. En caso de ser elegido Procurador General del Estado, ¿qué acciones tomaría para que los ministerios públicos estén debidamente capacitados en el caso de que se encontrara con que la mayor parte del personal no lo estuviera? ¿Cómo resolvería ese problema? Por otro lado, es evidente que la implementación del nuevo sistema, ya lo dije antes,
tiene mucha desinformación en la sociedad. ¿Qué haría usted para cambiar la percepción del público con respecto a la eficiencia y eficacia del nuevo sistema penal? ¿Qué haría usted para promover una cultura de la denuncia? Desde el punto de vista ético, le haría dos preguntas finales. La primera, siendo usted Procurador General del Estado, si se presentara la necesidad, y le digo la necesidad, de contratar, de tener bajo sus servicios como subordinado a un familiar o amigo personal, ¿qué haría? Y por último, si en el área de adquisiciones de la dependencia a su cargo, algún familiar, amigo personal o socio fuera a intervenir en una licitación, ¿usted qué haría? Esas son las preguntas. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, en cuanto a hablar un poquito de los principios del sistema penal acusatorio, que nos contempla el artículo 20 constitucional, tenemos lo que tiene que ver con los principios que dieron mucha apertura, ¿no?, a lo que tiene que ver con el nuevo sistema. El principio de la publicidad, con toda la parte de las audiencias, ¿no?, la parte de poder ingresar, verificar, no solamente la actuación del Ministerio Público, del defensor, sino también de los jueces. Creo que es una parte importante. La contradicción, que ahora toda la parte de litigación, ¿no?, que nos permite a los ministerios públicos y a los defensores estar en igualdad para efecto de que reportar los medios, datos de prueba o pruebas en un juicio. La concentración que nos lleva a resolver diferentes actos procesales, ¿no?, en pocas audiencias, una sola audiencia. Una parte es la audiencia combo, la audiencia inicial, donde podemos iniciar desde un control de detención hasta la vinculación con el propio la audiencia de juicio. El principio de continuidad, que al fin y al cabo nos lleva a la parte de llevar a cabo los actos procesales con un tiempo definido, ¿no?, por la propia Constitución, por la propia ley o el Código Nacional, o los tiempos que define el propio juez de control, en su momento el juez de juicio. Entonces, esa continuidad la que se busca, ¿no?, es importantísima, ¿no? El principio de inmediación, ¿no? En la inmediación, pues bueno, la presencia ininterrumpida de los jueces en la audiencia, pero no una sola presencia física, sino una presencia en todos los sentidos, ¿no? Que el juez se vuelve un psicólogo, se vuelve una parte valorativa, ¿no?, de lo que están debatiendo ambas partes. Eso se podría conectar a los principios a grosso modo. De la prueba lícita a la prueba ilegal, pues bueno, volvemos al tema de derechos humanos, que me preguntaba la doctora, ¿no?, y que todo tiene que ver con el bloque constitucional en la parte de la propia detención, ¿no?, como los protocolos o la violación a los protocolos, el propio desconocimiento de un policía puede traer como consecuencia, ¿no?, que una obtención de un arma de fuego se pueda pasar, ¿no?, de ser una prueba lícita a ser una prueba ilícita desde la propia recolección por no cumplir esa parte de los protocolos. Y en la parte de lo que tiene que ver con la investigación, pues bueno, la investigación debe de regirse bajo ese principio de la equidad entre las partes, la parte de igualdad procesal, que toda la parte de investigación preliminar o complementaria, ¿no?, del Ministerio Público pueda dar esa oportunidad a la defensa, al asesor jurídico, de poder tener ingreso a la carpeta de investigación para poder realizar en su ámbito de competencia, ¿no?, su trabajo sobre la investigación. En la parte de la obtención de investigación es una figura novedosa que nos trae el Código Nacional, que es una forma de determinación de una investigación, el abstenerse de investigar, y yo lo considero en la parte de procuración una figura nueva, pero muy buena para efectos de no investigar hechos civiles, mercantiles, y al fin y al cabo también no podemos negar que muchos defensores o muchos litigantes tomaban a la Procuraduría, ¿no?, para agencia de cobranzas. Entonces, yo creo que la facultad de abstención de investigación es muy buena, aplicándolo casuísticamente bajo un estudio razonable. La política, el presupuesto, ¿cómo manejaremos el presupuesto? Nosotros, desde la llegada de la Procuraduría, hemos manejado políticas de austeridad, políticas
en la parte de revisión, ¿no? Revisión desde la parte material, ¿no? Desde la propia papelería, los vehículos, gasolina, en la parte humana. Hemos visto donde se carga más el trabajo, ¿no? Entonces hemos hecho lo que son los modelos de gestión, porque al fin y al cabo yo creo que el modelo de gestión que fue implementado desde la CETEC en algunas dependencias para el nuevo sistema, pero para otras, la que tiene que ver con manejo de recursos, pues es importantísimo para la parte de poder implementar ese punto. Como la participación de la sociedad en las cuestiones de este cambio, pues bueno, la denuncia que tiene que hacerse a través de los medios electrónicos, esa es la parte que podemos implementar, ¿no? Ahora como procurador, buscar medios para que la gente se acerque, ¿no? Bueno, la Procuraduría se acerque a la gente y pueda tener mejores formas de llegar su denuncia, no necesariamente a las oficinas oficiales, sino a través de cualquier medio. Y en la parte última, ¿no? De la ética, pues bueno, la cuestión es lo más sano es que, y por ética es que ningún familiar no pueda estar dentro de la Procuraduría de Justicia mientras esté en el cargo. Yo que dejo de beneficiar, no perjudicaría en la parte de la función. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos al procedimiento de cuestionarle algunas cosas. Le voy a ceder la palabra primeramente a la doctora Miluska. Le van a formular algunas preguntas y goza usted del término de 5 minutos para darle respuestas, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Las preguntas que le voy a hacer están enmarcadas dentro del derecho constitucional. No es, más bien creo o estoy convencida que todos los funcionarios públicos y en concreto alguien que va a desempeñar el cargo de procurador tiene que tener conocimientos mínimos en materia constitucional, sobre todo vinculados con conceptos de legalidad, constitución y Estado de Derecho. Si gusta tomar nota de las preguntas que le voy a hacer o con total libertad, si las recuerdo no hay ningún problema. Van a ser 3 preguntas y, como le decía, enmarcadas en el derecho constitucional. Hay una concepción hoy en día muy positivista de la Constitución. Cuando se piensa en el documento constitucional, simplemente se piensa en ese documento escrito, el librito que todos conocemos que contiene artículos y que regula por un lado la parte dogmática y por otro lado una parte orgánica. Definición que definitivamente en la doctrina actual ha sido totalmente superada. Es por ello que, en primer lugar, quisiera preguntarle cómo entiende usted la Constitución, que de ser elegido como procurador va a ser el encargado de su defensa, y que me defina qué es el bloque de constitucionalidad. Es un concepto que se usa ya desde hace mucho tiempo en la dogmática constitucional y que ha venido a permear al constitucionalismo mexicano muchas veces a través del concepto de control de convencionalidad. Eso por un lado. En segundo lugar, uno de los grandes contenidos o conquistas que tiene el derecho constitucional es la definición o concepto de Estado de Derecho. Hoy en día se habla mucho de la legalidad, de la cultura de la legalidad, pero a mí no me queda claro en realidad si se tiene un concepto claro acerca de qué es el principio de legalidad. Entonces le agradecería mucho si me puede definir el Estado de Derecho, el principio de legalidad, y si este último lo puede diferenciar de un principio distinto que también se desprende del Estado de Derecho, pero es el concepto de reserva de ley. Y finalmente, también aparte de la presentación que hizo hace algunos momentos, donde usted mencionaba que se debe tratar al ciudadano con dignidad y con mayor atención, mi pregunta va dirigida respecto de la participación ciudadana.
y de la participación que el ciudadano va a tener dentro de la persecución del delito, de la víctima se podría decir, y del acceso a la información que todo ciudadano debe tener como titular del poder, ¿no? Y original titular del poder que luego es delegado o transferido a los representantes y funcionarios públicos a través de las distintas formas de nombramiento. Eso sería todo. Cuenta de 5 minutos, gracias. Pero nada más, si fue tan amable de repetirme la tercera pregunta, puntualizando un poco. Sobre participación ciudadana, vinculado al acceso a la información y la participación del ciudadano en los procesos que se lleven a cabo por la Procuraduría. ¿Sí? Y participación ciudadana. Acceso a la información. En relación a la primera pregunta que me está formulando, ¿cómo entiendo la Constitución? No solo debo de entenderla como un documento escrito donde están plasmados los derechos humanos y la estructura orgánica del país, propiamente de nuestra Constitución política mexicana. No debemos de verla como un documento que nada más conserva esos dos apartados, parte orgánica y parte dogmática. Nuestra Constitución debe de estar también abierta a los tratados internacionales, a la creación de nuevas doctrinas en relación a la protección a la tutela de los derechos humanos y debe de ser, o ya es una Constitución abierta. Entonces, al aplicarse nuestra Constitución, no solo debemos de ser como apegarnos estrictamente a sus disposiciones, sino tenemos referentes internacionales que nos permitirían desempeñar un mejor trabajo para brindar a la ciudadanía la protección y la procuración de justicia que requiere, bueno, la protección de sus derechos humanos y la procuración de la justicia de manera que satisfaga los requerimientos sociales, donde se sienta una sociedad confiada y además de confiada, que tenga en las autoridades una respuesta a sus inquietudes, a su resolución de conflictos apegados a una realidad social actual y no que se conserve, en este caso, una constitución política que sería de estricto apego a las disposiciones que tenemos, que considero que la evolución de la conducta del ser humano debe de estar o rebasa por mucho a la normativa escrita y por lo tanto requerimos del enriquecimiento de otros referentes que serían en este caso los tratados internacionales que nos darían una mejor respuesta a los requerimientos que se tienen. Ahora con las tecnologías de información y comunicación se genera mayor información hacia los ciudadanos y esos ciudadanos demandan que esa información que permite solucionar conflictos sea también aplicado en la procuración de la justicia, no solo a través de esos tratados internacionales, sino también a través de la aplicación de la razón del raciocinio o la razón jurídica. Hay problemáticas que actualmente con los sistemas que no solo debe de ser a través de la ley, sino a través de medios de solución de conflictos, alternativos de solución de conflictos, también se deben de darle la permiso que requieren para no hacer de la procuración y administración de justicia un letargo para el ciudadano. Eso para mí sería la constitución política, el que no solo ocupemos nuestra carta magna tal cual están la normativa, sino también los referentes internacionales, hacer uso de ellos. Eso para mí sería esta situación. Bien.
Así es como entendería la Constitución. Bloque de constitucionalidad. En este aspecto, para mí, el bloque de constitucionalidad lo entiendo como este bloque de constitucionalidad para mí es una forma en la que nuestra Constitución tiene los medios a través de los cuales puede realizar estructura, ok, correcto, bien, gracias. La siguiente pregunta que me hizo es el principio de legalidad con el principio de reserva de ley. ¿Es correcto? Principio de legalidad. El principio de la legalidad es que la autoridad se apegue. Gracias. Perdón, le recuerdo que tiene 5 minutos. Le recuerdo que tiene 5 minutos para dar contestación a las preguntas, entonces le sugiero sea un poco más concreto en las respuestas. Doy el uso de la voz a la doctora Xiófano para que le formule su pregunta. Yo me referiré con, digamos, 3 bloques de preguntas. La primera tiene que ver con esta transición a un paradigma proteccionista de derechos humanos, ya, digamos, positivizados en la Constitución a través de la reforma constitucional del 2011, en particular para los derechos humanos, del 2008 en materia del nuevo sistema penal y seguridad pública, y en el 2013 en relación con la ley reglamentaria de amparo, ¿no? Menciono estos 3 cambios porque todos de alguna forma se intersectan para conseguir una tutela efectiva por parte de las autoridades en la protección de derechos humanos, ¿sí? Entonces, mi pregunta estaría encaminada a que usted nos esclareciera cómo estos nuevos derechos, ¿no? Pero estos derechos tan específicos, eso sí, se ven plasmados en el nuevo sistema penal, ¿sí? Si quiere usted hablar del imputado con el cambio de presunción de inocencia, quiere usted hablar de la víctima, usted puede elegir, ¿sí? Y también que nos hable un poco de las obligaciones que se desprenden del artículo 1 constitucional. Tiene usted una constitución, sobre todo por estas obligaciones que se desprenden muy particulares para las autoridades. Mi pregunta sería ahí, ¿qué obligaciones son específicas para la procuración de justicia con tutela de derechos humanos? ¿Sí? En segundo lugar, yo le preguntaré acerca de la etapa de investigación, ¿sí? Usted también mencionó, al igual que el anterior candidato, esta apuesta por los mecanismos alternos de solución de controversias que puedan abonar una cultura de la paz, etc., ¿no? Pero cierto es también que desafortunadamente no todas las controversias suelen ser resueltas a través de estas vías, y entonces pues necesitamos instituciones fuertes. Y creo que un punto débil de nuestras instituciones mexicanas en general es precisamente la cadena de custodia, ¿sí? Y traigo a colación el artículo 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
que establece como funciones de la Conferencia Nacional de Procuración el promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que ha habido tanto acuerdos nacionales como estándares internacionales. Y yo lo que le pregunto a usted es, ¿cómo es la actual experiencia de la Procuraduría y cuál debería ser, de asumir usted el cargo, el compromiso en relación con esta estandarización de criterios, ¿no? Porque internacionalmente sí que hay ciertos protocolos, ¿no? En el mismo sentido, en el sentido del diseño institucional, también le preguntaría a usted qué opina de estos diseños en los que, de estos diseños institucionales en los que la policía investigadora y los servicios periciales y los médicos forenses tienen cierta autonomía técnica, ¿no? Que no dependen directamente de la Procuraduría y o Fiscalía, los dos modelos. Y por último, ya más en una proyección ética, yo le diría, ¿qué buenas prácticas institucionales incorporaría como procurador? ¿Sí? ¿Y qué malas prácticas desterraría? Eso es todo y tiene usted 5 minutos para contestar. En cuanto a la transición, proteccionismo en nuestra Constitución, al nuevo sistema adversarial que tenemos, o del sistema inquisitorio, la transición de un sistema inquisitorio hacia un sistema adversarial, donde se está privilegiando los derechos humanos a partir de o de la reforma de 2008 lo que también estuvo en las modificaciones que se hicieron en el año 2011 y en el 2013 en cuanto a la ley de amparo. Entendí que lo que me preguntaba es cómo se ha hecho esa transición. ¿Qué implica esta dimensión, digamos, de los derechos humanos absorbidos, ¿no? al sistema? Bueno, anteriormente se hablaba en nuestra Constitución de garantías constitucionales, o sea, como tales. Entonces, esta transición obedece a darle la terminología adecuada, que son derechos humanos, o sea, los derechos que toda persona debe de tener como ciudadano en cualquier parte del mundo, ¿no? Esta transición para mí significa con la reforma de 2008 el querer brindar desde la Procuración de la Justicia una atención más eficiente y eficaz, reduciendo o economizando tiempos para atender en este caso la demanda ciudadana de las denuncias o querellas que se presenten. Para ello se modificó la ley de amparo, en el cual se ampliaron los términos para la contestación de los juicios y se establecieron, en este caso, para las autoridades una respuesta más inmediata a los requerimientos cuando se considera que se habían hecho alguna inobservancia a los procedimientos directamente por la autoridad o porque la autoridad había dejado desprotegidos los derechos humanos. Entonces, esta transición para mí implica el privilegiar la tutela de estos derechos como una constitución que quiere estar dentro de los estándares de toda sociedad que requiere esa protección, ¿no? Para este aspecto.
dentro de esta pregunta me está cuestionando los conceptos como serían de presunción de inocencia y de imputado, ¿no? Bueno, la transición de dejar de ser presunto responsable, presunto culpable, que es el autor de determinada conducta que se presumía que lo había dicho, ahora privilegiar que él es inocente hasta en tanto un juez a través de una sentencia determine su culpabilidad o no, pues es una ventaja para las personas, no es una ventaja, es una garantía que se tiene en la cual las personas que por alguna circunstancia se encuentran denunciados ante una querella, el hecho de poder gozar de su libertad, si el delito no amerita la prisión preventiva, pues es una forma de respetar sus derechos humanos. También en este caso, el poder tener bueno, mi campo de experiencia es el litigio. Yo soy abogado y postulante y cotidianamente al asistir a las fiscalías o procuradurías encontramos una serie de deficiencias y de situaciones que hacen muy difícil el desempeño en el trabajo, tanto para quienes litigamos, para las personas que denuncian, como para los propios servidores públicos que en ellos están realizando su trabajo. En ese contexto yo le voy a formular preguntas en tres aspectos. Unos relacionados con el nuevo sistema penal, otros relacionados con la administración pública, es decir, si usted fuera procurador, ¿qué decisiones tomaría desde el punto de vista de la administración pública para mejorar los servicios? Y por último, un tema que me parece muy relevante, que tiene que ver con la ética profesional y la honra de esta. Entonces, en ese contexto, si gusta tomar nota, le pediría que me hable de los principios constitucionales del nuevo sistema penal. Una segunda pregunta sobre la diferencia que usted encuentra entre una prueba lícita y una prueba ilegal. ¿Qué política seguiría usted en el caso de la decisión del Ministerio Público de abstenerse de hacer una investigación? Ahora, desde el punto de vista de la administración, de la dependencia, le preguntaría, ¿cuáles serían sus criterios, los lineamientos que usted seguiría, a dónde destinaría el presupuesto con el que cuenta, a qué áreas daría preferencia? Una siguiente pregunta es, si usted ocupara el cargo de Procurador General de Justicia en el Estado y encontrara que la mayor parte de los agentes del Ministerio Público no están debidamente capacitados conforme al nuevo sistema penal, ¿qué acciones, qué medidas tomaría para resolver ese problema? Por otra parte, es una función que está de cara a la sociedad permanentemente. ¿Cuáles serían las políticas que usted implementaría con la finalidad
de modificar en la sociedad la percepción que existe de que el nuevo sistema penal es un fracaso. Una última pregunta en el mismo ámbito es: ¿qué haría usted para fomentar en la sociedad una cultura de la denuncia? Hay mucho desazón y la gente no quiere denunciar y eso propicia cada vez más la impunidad. Entonces, ¿qué haría usted para provocar una cultura de la denuncia? Desde el punto de vista ético, le pregunto: si algún familiar o amigo cercano fuera necesario que usted lo contratara como su subordinado, ¿lo haría? ¿Sí o no? Y si en el área de adquisiciones de la dependencia algún familiar o amigo cercano o socio fuera a participar en una licitación, ¿usted qué haría? Muchas gracias. Bueno, en este caso, las otras preguntas hacia las primeras. En relación al ámbito ético, en donde si contrataría a un familiar o un amigo en caso de ser titular de la Procuraduría, si lo contrataría o no por el simple hecho de ese lazo familiar, yo soy una persona que se desarrolló en la cuestión tradicional, en la que para mí ser familiar o amigo tendría yo, definitivamente no lo contrataría si fuera una decisión. Tendría que pasar por los filtros que corresponden a la persona que solicita entrar a trabajar, y en ese sentido, si aprueba esos exámenes, si es apto para el puesto, pues no tendría mayor en intervenir en su contratación o no, pero si la decisión dependiera de mí, sería no, directamente. Fomentar la cultura a la denuncia. Efectivamente, hay una baja denuncia de los delitos. Considero que es derivado a la falta de confianza que se tiene desde la atención a las personas. No todas las personas tienen el mismo grado de educación cultural. En este caso, pongo como ejemplo, si se trata de una persona de un área indígena donde requieren una atención distinta, pero puede ser que no se tengan los medios necesarios para conocer su dialecto y todo eso. Entonces tendría la institución tener los traductores necesarios, o si no, buscar a esas personas que apoyen los conocimientos, para que la persona se sienta, bueno, primero pueda tener la comunicación adecuada de los hechos y permitirle también con un trato que sea homogenizado con toda la institución en todas sus áreas, en las diferentes áreas de recepción en este caso, esta denuncia, de hacer reconocimiento de ese delito, porque cada servidor tiene un estilo personal de atender su área de trabajo. Entonces, algunos serán de alguna forma dando un servicio que cumpla con el estándar de calidad, pero que si no los hacemos medibles o tangibles, no vamos a saber si efectivamente llegamos a dar respuesta a esa necesidad de denuncia de las personas. Para mí, fomentar la cultura a la denuncia es que se estandaricen o se homogenicen esos procesos de recepción para que las personas tengan confianza en la autoridad también tenga certeza que ha cumplido con su labor de haber tenido la recepción de esas
políticas que se implementarían para modificar en este caso la percepción de la ciudadanía si este nuevo sistema es un fracaso. Para mí no es un fracaso, para mí es una forma en la que yo percibo esta transición de la justicia, de la impartición de justicia a través de la oralidad como un sistema en el cual vamos a disminuir la cantidad de hechos delictivos que no han sido resueltos por la institución del Ministerio Público para ver si se van a vincular a proceso o no, sino más bien aquí lo que yo vería es la reorganización, reestructuración, buscar dentro de las personas los talentos necesarios que tiene cada uno a través de la capacitación y derivado de ello dar un mejor servicio. Muchas gracias. Se puede replicar. Vamos a formular unas preguntas. Primeramente la doctora Pilusca, y gozará de 5 minutos para contestarlas, por favor. Sea lo más concreta posible para que le dé tiempo. Gracias. Hola, buenas tardes. No sé si gusta tomar nota de las preguntas o si les recuerdan, como usted prefiera. Y si le pedimos, le reiteramos que por favor administre el tiempo para que pueda responder todas. Mis preguntas van a ir vinculadas al derecho constitucional. Estoy convencida que es necesario que los funcionarios públicos en general tengan conocimientos mínimos del derecho. El derecho constitucional sienta las bases de las distintas ramas jurídicas que hay en el saber del derecho. Van a ser 3 preguntas muy concretas. La primera de ellas está vinculada con la definición que se tiene de constitución. Mi idea y mi pregunta va vinculada a saber qué concepción tiene usted de la constitución, si está más vinculado al positivismo, tiene alguna concepción más amplia de la misma, y que se vincula sobre todo con un concepto que se desarrolla en la doctrina, principalmente en la doctrina italiana, que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad. Si me puede dar definición de ambos. En segundo lugar, un principio que creo que se menciona mucho, no solamente en el mundo del derecho, sino que está presente incluso en la prensa, uno prende la televisión, ve los noticieros y siempre se habla de la legalidad. Y hasta este punto, yo no sé o no estoy segura si tiene una definición adecuada o correcta de lo que es el principio de legalidad. Entonces, mi segunda pregunta va dirigida a ello. Si me puede decir usted qué es el principio de legalidad, vinculado también al concepto de Estado de Derecho, que es otra cuestión también muy preguntada y reiterada. La expresión más común es que no hay Estado de Derecho, entonces la pregunta sería ¿qué es el Estado de Derecho? ¿Qué entendemos por Estado de Derecho? Y si puede diferenciar el principio de legalidad del principio de reserva de ley, que son principios distintos. Y finalmente, usted, al igual que sus compañeros, también habló mucho sobre todo de la víctima y de la importancia que tiene la víctima dentro de la investigación y de los procesos. Mi pregunta va vinculada a ese tema y sobre todo referido a la participación ciudadana, de la transparencia de los procesos, de la transparencia de la información, del acceso a la información pública, que muchas veces olvidamos que los dueños de esa información es el pueblo, porque son los originarios
manejan esa información siempre solamente tienen un encargo y tienen que finalmente transmitir o devolver la información a quien originalmente es el titular de ese poder. ¿Sí? Entonces, esas son las tres preguntas. No sé si tienen alguna duda respecto de ellas, y si no, conforme las vaya respondiendo, yo lo intento hablar. Les cedo la palabra. Perfecto, ¿ya? Muy bien, entonces ese tema de lo que es la Constitución yo lo llamo como ya derecho legislado, ¿no? Un derecho positivo. En base a ello, dentro del positivismo podemos analizar que si nosotros tenemos leyes reales, pues obviamente que todos los conceptos, en este caso desde las autoridades cuando realicen un resolutivo, pues obvio que van a respaldarlo con un concepto constitucional, que es lo que hacemos nosotros cuando somos servidores públicos. Y ya el derecho positivo, pues ya lo vamos a ir reflejando con esa gama de conocimientos que se han recopilado, ¿sí? De ese mismo derecho legislado, lo vamos a difundir a la sociedad como un derecho positivo. En cuanto a la legalidad, al principio de la legalidad, yo considero que esto va aparejado a lo que tenemos nosotros como servidores públicos, el código de ética, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos y damos cumplimiento a nuestro servicio como servidores públicos, la ley es muy estricta y nos dice que tenemos que aplicarnos al concepto o al principio de legalidad. ¿Eso qué significa? Que nuestra actuación debe estar acorde a un precepto constitucional. No nos debemos apartar de ese derecho, ¿sí? Asimismo, el Estado de Derecho, cuando se corrompe o cuando decimos no está pegado a la realidad, pues cuando el servidor público es deshonesto, es deshonrado, se rompe el Estado de Derecho, ya no nos garantizan nuestro comportamiento ético, va en contra, ¿sí?, del Estado de Derecho, es cuando se corrompe. Entonces nosotros es cuando, como estudiosos del derecho, no compartimos a veces que, por ejemplo, en mi caso que había yo expuesto, la profesionalización, ¿sí? Si yo como servidor público tengo un código de ética, ¿sí?, y que me exige ciertos principios, legalidad, transparencia, de lo que estamos hablando, que es lo que pide la ciudadanía, entonces cuando yo voy en contra, pues entonces ¿qué generamos? Impunidad, ¿sí? Entonces esa es mi visión prácticamente de lo que es el principio de legalidad, que va en contraste con el Estado de Derecho, ¿sí? Asimismo, en cuanto a la víctima, a su participación ciudadana, efectivamente ahí tenemos, bueno, hoy en día tenemos la ley de transparencia y acceso a la información reservada. Ahí prácticamente está la luz, ¿sí?, en portales de diferentes instituciones de gobierno, donde ya no se le miente a la ciudadanía. A lo mejor en este caso es de que la ciudadanía no está informada, no sabe de ese protocolo que ya se vive en cada institución, ¿sí? Entonces ahí ya no podemos ocultar ninguna información. Entonces yo siento que la discusión más bien va enfocada a decirle en este caso a la ciudadanía, ¿sí?, que ya tenemos un foco de transparencia donde ella prácticamente puede acceder a través de los medios electrónicos. Y bueno, en este caso es por eso que siento que el pueblo está en rechazo, porque considera que no es llamado, no es atendido y pues se siente lacerado, se siente lastimado, como habíamos dicho, el concepto de lo que es víctima, ¿no? Y pues bueno, más allá de lo que es víctima, qué bueno que ahora el nuevo modelo de justicia penal pues ya trae aparejado a lo mejor una igualdad procesal, donde nosotros tengamos que también darle la atención, pues a lo mejor psicológica, médica y inmediata. ¿Por qué? Porque también como servidores públicos tenemos que generar el principio, ¿sí?, constitucional para proteger sus derechos humanos. Es cuanto.
la doctora Ciafara. Con su venia, presidente. Yo le formularé 3 bloques de preguntas, ¿sí? Y tienen que ver con cuestiones distintas, ¿sí? La primera de ellas tiene que ver con lo último que mencionó en su intervención, que es la existencia de los derechos humanos. La existencia de los derechos humanos no es una cosa nueva, pero sí su positivización en la Constitución, ¿sí? Y eso que implica nuevas prácticas para las autoridades. En particular, digamos, nos viene a la mente la reforma del 2011, la reforma constitucional de derechos humanos y de amparo. Su antecesora, en el 2008, la reforma en materia penal y seguridad pública, y la reforma a la propia ley reglamentaria, a la ley de amparo en 2013. Pero traigo a colación esta legislación para preguntarle a usted, ¿no? ¿Cómo se ha tejido ese entramado de normativas que ya a ustedes como autoridades les están exigiendo una tutela específica de derechos humanos? ¿Sí? El nuevo sistema penal ha permeado estos derechos. Tenemos, por ejemplo, en el caso del imputado, un principio de presunción de inocencia. Esto reconfigura enteramente la percepción de la pena, de la culpabilidad y de la prueba también, ¿no? Entonces, en ese sentido yo le diría, tiene usted una constitución una constitución federal junto a usted, y está el artículo 1 obligándolos a ustedes como autoridades a hablar con los derechos, con obligaciones específicas. ¿Qué obligaciones se siguen? De ser usted electa para el cargo. En segundo lugar, yo le preguntaría algo que tiene que ver con un diseño institucional de las propias procuradurías o fiscalías, sea el diseño que se quiera escoger, ¿sí? Y que tiene que ver con la cadena de custodia, cómo verdaderamente protegemos el acceso a la justicia, la seguridad jurídica, etc. ¿Sí? Y en ese sentido, traigo colación el artículo 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece como funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y me detengo, promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios de hechos delictuosos. Es una parte medular, siento yo, en los procesos penales, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que han habido intentos desde la normativa interna, acuerdos de la propia Procuraduría General, hay un acuerdo marco por ahí para homologar los criterios, y también estándares internacionales, entre los que se ubica, por ejemplo, el protocolo de Estambul o el protocolo de Minnesota. No sé qué opine usted de que los estándares internacionales se observen para homologar criterios, digamos, de manejo de evidencia, de preservación del lugar de los hechos, etcétera, ¿no? Digo, si es importante o no es importante o no es relevante, ¿no? Y en tercer lugar, yo le preguntaría algo que tiene que ver con un ejercicio ético, ¿sí? ¿Qué buenas prácticas institucionales usted, de ser electa procuradora, fomentaría? ¿Y qué prácticas desterraría? Y permítame añadir una más que no le pregunté a los otros 2 candidatos y creo que debía haberlo hecho, porque el enfoque de género no es un tema exclusivamente de mujeres, sino de hombres. Pero, ¿cómo entiende usted el enfoque de género en las instituciones públicas? Con eso termino mi intervención.
partiendo de la doctrina, anteriormente se hablaba de derechos naturales, que se puede desde hace mucho tiempo de la antigüedad, ¿sí? Donde nace el derecho, ¿no?, a la vida, así lo manejan. Posteriormente, los derechos sociales, que van más enfocados de generaciones en generaciones, donde van acumulándose derechos en favor de las personas. Hoy en día estamos hablando de una cuarta generación, la cuarta generación donde se manejan ciertas características, ¿no?, que son universales, que son invisibles, son progresivos, ya no son estáticos porque evolucionan, ¿sí? Entonces desde ahí nace prácticamente el concepto pro persona, efectivamente como usted lo había manejado, ¿sí? Las viejas prácticas donde lamentablemente se vivían abusos, no podemos olvidar, como decía aquí la doctora, esas noticias que siempre están al 100, donde se resurge prácticamente el caso de Radilla, donde lamentablemente analizan la desaparición forzada de persona, que ese es uno de los elementos, ¿sí?, que toman de base para poder elevar este derecho constitucional humano en el artículo 1 constitucional, ¿sí?, donde ahora todas las resoluciones hasta el material para como usted lo ha manifestado, ¿sí?, su obligación manejar el control de la proporcionalidad, ¿sí?, o el control difuso, cuando efectivamente en nuestra legislación no tenemos muchas herramientas jurídicas, es cómo ocupan los tratados internacionales, que viene a raíz de lo que se me ha estado manifestando sobre el protocolo de Estambul, ¿sí? Esos estándares nos los han llevado prácticamente como una obligación en facultad directa de protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente todas estas circunstancias han llevado a las viejas prácticas que hacían anteriormente los servidores públicos, ¿no?, de que detenían, pasaban 5 o 6 horas, no se llevaba a cabo el inmediato cumplimiento o de la puesta a disposición como se ha manejado. Pasaban 2, 3, hasta 20 horas y bueno, ¿y el detenido dónde está, no? Como ya me habías informado. Entonces, en este inter es donde el nuevo sistema de justicia penal ha señalado, ¿sí?, que ahí podemos presumir la desaparición forzada de persona, ¿sí?, donde no me lo pones a disposición y ya tengo conocimiento que me lo detuviste. Es por eso que de ahí ya toma este sentido jurídico en nuestra Constitución para poder tener esa obligatoriedad que nos está marcando y que también es obligación del Estado velar por los derechos humanos, en este caso, ahorita como tenemos ya nuevo sistema, tanto para la víctima como para el imputado, ¿sí? Me ha hablado también del diseño institucional de las prácticas y fiscalías, ¿sí?, sobre la custodia la cadena de custodia. Efectivamente, ese también es un parámetro nuevo del nuevo sistema de justicia en el sentido de seguridad pública. Yo tengo conocimiento que efectivamente, gracias a las capacitaciones que están llevando a cabo los policías de investigación, se está llevando a cabo este protocolo de cómo actuar en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Este protocolo efectivamente empieza desde un primer respondiente, que es el que tiene prácticamente la misión, ¿sí?, de llegar al lugar de los hechos para poder recibir, reservar el lugar, posiblemente poder recabar evidencia a través de un embalamiento, que se cuiden esas formalidades para no caer en lo que siempre se ha hecho, en distorsionar, que ya el material ya no llegue completo en este caso al perito, que va a recibir prácticamente un conocimiento técnico y una vez se pase inmediatamente al Ministerio Público y el Ministerio Público siga la cadena de custodia, porque es muy formalizada. Yo respondiente recibo, si lo entrego en este caso con servicios periciales, tú también me lo tienes que decir en qué condiciones me lo recibes, en qué gran margen en dado caso. ¿Por qué? Porque no voy a tener que perder esa cadena de custodia para cuando me llegue con el Ministerio Público o posiblemente hasta con el juez para que él determine si hay alguna responsabilidad mayor o menor. Entonces, esos son los parámetros que debemos de cuidar nosotros como servidores públicos. ¿Por qué? Porque también llevando una anomalía, una práctica ilegal, ¿sí?, no nos generaría certeza jurídica.
las fiscalías. Y lo que nosotros detectamos en tratar de desarrollar nuestro trabajo es que hay un cierto grado de ignorancia, un cierto grado de carencia de recursos humanos y materiales, y de alguna manera todo esto viene permeando en la sociedad como una muy mala percepción respecto al nuevo sistema penal. Las procuradurías y las fiscalías están permanentemente en el ojo del huracán al respecto. La verdad es que uno topa mucho con esa problemática y se empieza a volver complicado desarrollar el trabajo. También percibimos que los servidores públicos que laboran en ellas están carentes de recursos para poder llevar a cabo su trabajo bien. Entonces es evidente que hay una ausencia de cosas por hacer, de decisiones que tomar para mejorar los servicios de procuración de justicia, hacerlos eficientes y que la sociedad en general empiece a tener una percepción distinta. Entonces, en este contexto, yo le voy a formular 3 bloques de preguntas. Una que tiene que ver con el conocimiento del nuevo sistema penal, otro que tiene que ver con la administración de los recursos, porque el procurador administra su oficina, administra recursos humanos y materiales. Y finalmente, una que me parece muy importante, que es preguntas sobre su ética personal. Bueno, entonces en ese sentido le pregunto lo siguiente. Hábleme de los principios constitucionales que rigen el proceso penal. Permítame, si quiere tomar nota y después me la responde, ¿no? Y no es más fácil. Dígame cuál es la diferencia, los principios constitucionales del nuevo sistema penal. La segunda, ¿qué diferencia encuentra usted entre una prueba ilícita y una prueba ilegal? Hábleme de los principios que rigen a las autoridades que llevan a cabo la investigación, y eso tiene que ver con la Procuraduría. ¿Cuál es su opinión respecto de la decisión del Ministerio Público de abstenerse de investigar? En la parte de administración, le preguntaré, de ser elegida Procuradora General de Justicia del Estado, dígame cómo procedería si al tomar su cargo usted percibiera que la mayor parte de los agentes del Ministerio Público no están debidamente capacitados para ejercerlo. Una pregunta más es, como mencioné, hay una percepción social en el sentido de que la implementación del nuevo sistema penal no está funcionando, que hay un fracaso. ¿Qué políticas llevaría usted a cabo? ¿Qué haría para cambiar esta percepción que tiene la sociedad? Y una más sería, precisamente porque la sociedad considera que el sistema no funciona, la gente no está denunciando los delitos. ¿Qué haría usted para producir en la sociedad que exista una cultura de la denuncia tan esencial para que se puedan combatir esos daños, esos males? Por último, en el aspecto ético. Si resultara necesario para usted, pero digo necesario, para usted contratar a una persona que fuera un familiar de usted o un amigo cercano en la Procuraduría, ¿lo haría, sí o no? Y si en el mismo caso estuviera alguien participando en una licitación, ¿cómo procedería al enterarse de que algún familiar o amigo o socio estuviera pretendiendo participar en una licitación de bienes o servicios para la Procuraduría? Esas son mis preguntas. Muchas gracias.
continuidad, donde prácticamente la comunidad, pues cualquier persona puede entrar prácticamente a revisar las actuaciones de la víctima, imputado, juez, pueden ser presenciales. Eso significa que son públicas, ¿sí? Dentro de la continuidad significa que como hay momentos procesales en el nuevo sistema de justicia penal, deben ser continuos, ¿no? Si hoy estamos planteando una formulación de imputación, en este mismo momento también se hace la invitación para el efecto de que haya una declaración preparatoria. En este caso también se estila por lo regular, si no abre un plazo de término constitucional, inmediatamente se solicita, se resuelva su situación jurídica para vincular un proceso y estaríamos hablando posteriormente derivados, si está en un delito que no exceda la pena de 5 años de prisión, entonces ya estaríamos sujetando prácticamente a la suspensión provisional del proceso, donde tenga que condicionarse con el Estado para cumplir con sus obligaciones, que en este caso la víctima en coordinación con el imputado se obligue con el juez. Es por lo que hace a una práctica cotidiana, por ejemplo, de la continuidad, la concentración. Eso significa que es un juicio adversarial donde prácticamente hay dos partes, ¿no?, que contravienen. Ya posteriormente, dentro de lo que se estila, pues es la oralidad. Pasando a lo que es la prueba lícita e ilegal, ¿sí? La ilegal pues es cuando realmente no se toman en cuenta los parámetros, ¿no? Y en este caso podría ser un caso cotidiano. A ver, policía, te solicito que a recoger unos videos, ¿sí? Oye, pero me tienes que ordenar el Ministerio Público, pero como eres mi amigo, yo mejor me voy y ahorita te los traigo, ¿no? Y aquí están. No, esta es una prueba ilegal, porque si yo las presento así, debió haber pasado previamente por un servicio pericial para que nos presenten prácticamente los videos y en este caso emitan un dictamen, ¿sí? Posteriormente, usted también nos habla sobre los principios de legalidad, de investigación, que nosotros como servidores públicos tenemos. En este caso, esos principios van aparejados con el código de ética, que todo servidor público debe de tener, ¿sí? En este caso, siempre estamos hablando que nuestras decisiones deben ser transparentes, deben ser con lealtad, no le debemos de fallar a nuestra institución, porque son los que nos forman, son los que nos dan el trabajo, hay que cuidar ese sigilo igual de trabajo. También tenemos prácticamente el mostrarnos transparentes, como usted bien me lo decía. Si yo tuviera un familiar o una licitación como procuradora, pues obvio no. ¿Por qué? Porque entonces yo me sumerjo al índice del catálogo de delitos como un tráfico de influencia, podemos marcarlo desde esa perspectiva, ¿sí? Nosotros, en mi caso, ¿cómo me conduciría en este caso como fomentar en la cultura de la denuncia? Fomentar esa cultura, pues a través de una prevención de campaña, porque hoy en día tenemos la política pública, donde nos podríamos apoyar, pues para que por medio de las demás instituciones de gobierno, de radiodifusión, podrían implementar esa campaña y ya a nivel estatal estuviera prácticamente monitoreado para el efecto de fomentar esa campaña. ¿Por qué? Porque también no tenemos servicios electrónicos, hay portales donde también podemos hacer esa invitación, como dicen las viejas prácticas, ¿no? Espérate, no hay personal, los recursos no existen, los recursos humanos son insuficientes, que realmente si nosotros aportamos y les decimos, en mi caso, como asesora jurídica, yo les podría también decir, ¿sabes qué? No nada más necesitas venir aquí con el Ministerio Público, también lo puedes hacer por escrito, también puedes irte a un café internet o en propia casa, también puedes aportar elementos desde ahí. ¿Por qué? Porque todo ya está en línea. Entonces, de esa manera podríamos fomentar la cultura, la denuncia, ¿sí? Otra pregunta más relacionado.
Bueno, hemos concluido el examen de posición a los profesionales en Derecho que integraron la terna para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado. Les solicitamos atentamente se declare un receso para que este jurado proceda a deliberar de manera privada y libre los resultados de la evaluación que hemos llevado a cabo. Gracias. En atención a la solicitud que hace el presidente del jurado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 14 horas con 25